Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy lunes nuevamente, 19 horas con este nuevo capítulo, que hoy nos toca un tema también súper interesante de epilepsia ulcerosa. Bueno, cómo lo vamos manejando, cuándo lo derivo. Bueno, agradecemos al laboratorio ELEA, el auspicio, que nos ayuda a estar aquí con todos ustedes, y a la doctora Antonella Galelli, que es médica de nuestra sección de geriatría. Y bueno, es un gusto, Antonella, que estés acá con nosotros, con este tema que es súper importante. Gracias, Antonella. Bueno, Marcelo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad primero. Como dijimos, bueno, hace un ratito dijo Marcelo, entonces vamos a hablar hoy de dispepsia de tipo ulcerosa, el primer manejo en la atención primaria y cuándo es oportuno su derivación. Empiezo bien. Principalmente o inicialmente vamos a empezar hablando de las generalidades de la dispepsia en sí, su clasificación según la etiología, el manejo inicial de la misma, y después sí nos vamos a adentrar un poquito más en la dispepsia de tipo ulcerosa, la úlcera péptica, su manejo específico, derivación oportuna y el seguimiento. A modo introductorio, sabemos que la dispepsia es un síntoma común con un diagnóstico diferencial extenso y una fisiopatología heterogénea. La mayoría de las personas no consultan y se ve que ocurre en el 20% de la población, siendo de este 20% hasta el 25% de las personas pueden padecer una causa orgánica subyacente y es responsable de costos sustanciales en atención médica y afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a su etiología, los dos grandes grupos que vamos a encontrar es la dispepsia de tipo funcional, que la va a presentar del 75 al 80% de las personas, y como dijimos antes, hasta un 25% puede tener una causa orgánica subyacente, que la lista, como se ve, es larga, pero las principales causas es la úlcera péptica, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroides, el reflujo esofágico y el cáncer gástrico. Es interesante lo que vos comentás. Bueno, ya en el capítulo, un capítulo previo, hablamos ya con Yasmín sobre el reflujo. Entonces, ahora hablamos con la otra parte. Y ese paciente que viene a la consulta, la mayoría de las veces viene con un mix, que síntomas de reflujo, que a veces le duelen más en el epigastrio, se va entremezclando. Es interesante escucharte cómo lo dividimos de alguna manera, quizás más bien con un perfil más académico. Pero a veces el paciente se te entremezcla con los síntomas, no es tan sencillo. Y también quiero rescatar algo que vos comentaste, que a veces hasta prácticamente muy poquitos síntomas o casi, y tener eventualmente algo de importancia después en el hallazgo del estudio. Así que como esa gama de grises, esa Sí. gama de grises, y tenemos que estar súper atentos. Sí, por eso es importante el interrogatorio y empezar, digamos, con esta regla mnemotécnica de la Alicia, como para saber bien la aparición, cuándo fue la aparición del dolor y su tiempo de evolución, la localización del mismo para ver si puedo hacer algún diagnóstico también diferencial respecto a eso, si irradia hacia algún sector, sus características obviamente bien importantes, si es de tipo urente, o si es una opresión, o si es una puntada, o si es constante o es cólico, también para diferenciar de una litiasis biliar sintomática, por ejemplo. También la intensidad del dolor en una escala del 0 al 10 para ver cuánto afecta al paciente y si tiene algún agravante o atenuante como ser comidas o algún fármaco que genere el dolor o que lo disminuya. Como otras cosas importantes a interrogar, obviamente los síntomas asociados nos van a ayudar bastante a diferenciar el tipo de dispepsia que puede presentar el paciente. Si tiene presencia de reflujo, obviamente ya se vio en la charla de Yasmín, pero otros síntomas que puede presentar son
saciedad precoz o distensión, o otros síntomas importantes más que nada son para ver los signos de alarma del paciente, como ser pérdida de peso involuntaria o si tiene presencia de algún sangrado. Es importante interrogar al principio de la evaluación. También la ingesta medicamentosa, ya sea la medicación habitual del paciente, como la toma crónica de antiinflamatorios no esteroides o corticoides, o bloqueantes cálcicos también, o bifonatos, teofilina y nitratos. Otra de las cuestiones importantes es si el paciente ya tuvo presencia de úlcera previa, qué tratamientos hizo, o si ya tiene historia de dispepsia funcional, que ya fue estudiado previamente. El antecedente de cirugía gástrica previa va a ser otro de los signos de alarma, como también los antecedentes familiares de cáncer gástrico de tubo digestivo superior. Siguiendo un poco con los síntomas de alarma o banderas rojas, la edad del paciente es importante, es controvertido el corte. En realidad acá se sugiere en Argentina mayores de 55 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, como el riesgo de cáncer en su población es bajo, el corte lo ponen en mayores de 60. Y por ejemplo, en poblaciones como de etnia asiática o africana, hispana, que la prevalencia de cáncer es mayor, el corte está más orientado a los 45 o 50 años, y en Europa, si el paciente, más allá de que tenga una dispepsia sin otro síntoma de alarma, que sea persistente, a partir de los 45 años se sugiere estudiar. Como dijimos antes, sí. Básicamente para estas banderas rojas para estudiarlo. Porque siempre uno Exactamente, dice, sí. ¿en quién hago un tratamiento empírico eventualmente inicial? O lo llevo rápidamente a hacer algún estudio y tratar de diagnosticar lo que le está sucediendo. Exactamente, sí. Las banderas rojas o síntomas de alarma nos van a orientar a hacer una videoendoscopía principalmente, eso lo vamos a ir viendo. Bueno, como dijimos antes, hematemesis, melena, presencia de sangrado, nos lleva a estudiar al paciente. Si en el examen físico encontramos alguna masa abdominal, si tiene consumo crónico de antiinflamatorios no esteroides o corticoides, y la falla del tratamiento, si no pensó primero porque descartó otras banderas rojas en una dispepsia de tipo funcional, pero después de 8 semanas de toma correcta de un inhibidor de la bomba de protones, el paciente continúa sintomático, bueno, se sugiere también estudiar. Otras banderas rojas podrían ser vómitos persistentes también, el tema de la presencia de anemia sin causa en el laboratorio, si tiene adenopatías o un paciente con disfagia o dinofagia, además de los síntomas de dispepsia. Ahora sí, un poquito entrando en el examen físico, lo más importante obviamente es el estado general del paciente, y vamos a palpar el abdomen en busca de masas, que es uno de los síntomas de alarma, o ascitis, visceromegalias, o la presencia del dolor. Depende también de si es crónico el dolor o es más bien agudo. El peso, la realidad es que no tiene mucha evidencia, pero si el paciente tiene un peso referido, nos dice que viene perdiendo peso, quizás la toma del peso en el consultorio nos puede constatar esa pérdida de peso, y las mucosas, obviamente, como signo de anemia, se pueden llegar a ver si el paciente se está presentando mucosas pálidas. Qué importante el peso. O sea, el peso es muy importante. A veces estamos acostumbrados en la consulta a tomarle la presión en cada consulta que viene, por más que venga por cualquier cosa. O sea, si no le tomaste la presión es como que algo faltó. Pero también el peso debería ser considerado prácticamente algo semejante, me refiero de la frecuencia. O sea, si uno podría pesarlo en todas las consultas sería, no si viene 3 veces por semana por cualquier otra cosa, ¿no? Pero en el contexto de consultas periódicas, sería bueno también tenerlo nosotros bien incorporado, de pesarlo, y en más de una oportunidad te va a ser beneficiosa, como por ejemplo para en estas situaciones. Si viene, Sí, tener un entre peso basal comillas, previo. viene ahí bajando, me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Bien.
Entonces, entrando un poco más en los exámenes complementarios, la realidad es que, bueno, se van a orientar un poco a la sospecha que uno tenga. Se puede hacer un laboratorio básico para descartar algún signo de alarma como anemia o alguna patología que se esté sospechando de base. La videoendoscopía es el gol estándar, digamos, pero siempre y cuando tenga signos de alarma el paciente, se solicita. Si no, ahora vamos a ver igual, como dijimos un poquito antes, cuándo uno puede empezar con un tratamiento empírico sin estudiar tanto. Obviamente, si uno sospecha de, por ejemplo, una litiasis biliar, la ecografía o tomografía también podríamos solicitarlo. Entonces, un poquito para resumir el abordaje, vamos a hacer la evaluación clínica inicial. Si el paciente no tiene síntomas de alarma y es menor de 55 años, por lo menos el corte acá en Argentina, podemos iniciar con un tratamiento empírico y probar hasta 4 semanas y otro tratamiento alternativo en caso de no mejoría, y ahí sí, si a las 8 semanas no mejora, podríamos solicitar la videoendoscopía. Y si el paciente ya es mayor de 55 años o tiene síntomas de alarmas, deberíamos empezar con una videoendoscopía. Descartando, obviamente, el reflujo y la litiasis con un manejo específico. Sí, cuando vos hablas de tratamiento empírico, estás pensando más en un inhibidor de la bomba de protones. Sí. Sí. Y hay veces, hay algunas cosas de los síntomas que son bastante característicos. Por ejemplo, ese dolor epigástrico que te levanta a la noche. Muchas veces uno va a sospechar quizás más en una úlcera duodenal. Exacto, sí, esa es otra de los signos de alarma, sí, que el dolor despierte por la noche. ¿Viste? Sí. Entonces uno lo va a tener ahí pendiente. Dale. Bien. Entonces ahora sí, metiéndonos un poquito más en la úlcera péptica en sí, sabemos que es un defecto en la pared gástrica o duodenal que se extiende a través de la mucosa hacia las capas más profundas de la pared, como se ve en la imagen. En cuanto a la clínica, como decíamos hace un ratito, pueden empezar siendo asintomáticas y presentar directamente complicaciones como una hemorragia o perforación. Más frecuentemente la úlcera gástrica se presenta como un dolor, una incomodidad en la parte superior del abdomen, y la duodenal es los síntomas se presentan 2 a 5 horas después de comer o en ayunas. También otros síntomas pueden ser plenitud postprandial, saciedad precoz, intolerancia a algunos alimentos, náuseas, vómitos ocasionales. En cuanto al diagnóstico, entonces, el gol estándar es la videoendoscopía con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. En general, las biopsias vamos a ver que siempre que haya una úlcera, deberíamos biopsiar en busca de Helicobacter pylori, pero las úlceras que sí o sí deben ser biopsiadas son aquellas de aspecto maligno, como la imagen B de la derecha, que si se ve que los bordes son como irregulares o sobresalen los márgenes, tienen pliegues. En cambio, la imagen A de la derecha es una úlcera con bordes más redondeados, regulares, lisos, que son como un aspecto más benigno. En general, a las benignas, si hay prevalencia alta de cáncer gástrico, deberíamos biopsiarlas también. Y si hay alguna sospecha de enfermedad específica como enfermedad de Crohn, como parte de la expresión de la enfermedad en el gástricamente sería. Bien. En cuanto a la etiología, entonces, la infección por H. pylori se lleva hasta el 90% de las úlceras, más que nada duodenales. Entonces siempre hay que buscarlo y descartarlo en todos los pacientes que tienen úlcera, ¿no? Mediante la biopsia en la videoendoscopía, o se puede hacer un test de aire expirado o análisis de antígenos en heces. Eso es previo al tratamiento, después pierde un poquito su efectividad el diagnóstico por antígenos en heces. También se puede hacer serología. Lo que pasa en la serología es si el paciente ya presentó previamente
infección por el Helicobacter puede quedar positiva, entonces no sirve tampoco para confirmar erradicación. Claro, básicamente, en principio, en la endoscopía, vista hoy por hoy, a Sí. ver, cuando él ve una imagen que pueda ser pasible de la etiología, ser el Helicobacter pylori, le va a hacer una biopsia y van a buscar el Helicobacter pylori. Todo lo del test del aire y eso quizás para en una segunda etapa para después no volver a hacer la endoscopía, a ver si se curó o no se curó, y ahí es menos traumático, digamos así, hacerle algún test no intervencionista como para certificar la erradicación. Ojo, que la erradicación puede ser en ese momento, pero después al año un porcentaje, aunque sea pequeño, quizás 20%, 30% a lo sumo, puede volver. ¿Viste? Es así que uno siempre está atento. Sí, sí. Bueno, en cuanto a otra, se dice como que el 90% en general, porque la prevalencia del Helicobacter es hasta el 50% en la población mundial, o sea que la gran mayoría de las úlceras van a tener positivo el Helicobacter. Y en general, si es negativo, se ve en ese 10% restante, en general hay uso de antiinflamatorios no esteroides como segunda causa principal de las úlceras. Obviamente a descartar en el interrogatorio, o si no se pueden pedir salicilatos en orina. Otras causas de las úlceras pueden ser el Solinger-Ellison o herpes o la enfermedad de Crohn, pero es bastante poco prevalente a comparación con estas dos causas. Una Y cómo aclaración. cómo la asociación de las dos también. O sea, que tenga el Helicobacter y encima tomó antiinflamatorio, ¿viste? Entonces ahí se te exacerba todo. Sí. Esto es una breve aclaración, a veces el informe de la endoscopía viene con una gastritis no erosiva. En general hay una prevalencia del 50% en personas asintomáticas mayores de 50 años, con lo cual, y puede ser también que en las dispepsias no ulcerosas o dispepsias funcionales, a veces se presente y a veces no. Entonces, los síntomas no serían atribuibles a la gastritis no erosiva y se interpreta la misma como una dispepsia no ulcerosa. En cambio, la gastritis erosiva, si se halla en la videoendoscopía, hay que interpretarla como una dispepsia ulcerosa. También si aparece hemorrágica. Bien, en cuanto a las medidas generales para el abordaje del tratamiento, obviamente la cesación tabáquica, evitar el consumo de alcohol y de antiinflamatorios no esteroides. Con respecto a la dieta gastroprotectora o dieta blanda o alguna restricción alimentaria, la realidad es que falta evidencia para apoyar el uso. Se le puede recomendar al paciente que si hay algún alimento en particular que ellos sepan que les genera malestar o dolor, bueno, que evite ese alimento, pero la realidad es que la evidencia es baja. Bien. Eso es clave, ¿viste? Porque bueno, mientras tengas la úlcera, entre comillas, todo te cae mal. O sea, te cae mal, te da síntomas. O sea, una vez resuelto el problema, en este caso ponele con el Helicobacter pylori, prácticamente después decís, uy, pucha, ya tolero bien cualquier cosa. Prácticamente. Así que eso es interesante lo que vos comés, porque antes hacía muchísimo hincapié en la dieta, o sea, uno dejaba de comer mil cosas y hoy por hoy se sabe, la anécdota, un minuto me detengo, pero la anécdota es genial, que les dan el premio Nobel de Medicina en el año 85 a dos australianos que detectan el Helicobacter pylori, se autodetectaron, ellos se inocularon la bacteria y se hacían endoscopías seriadas. Y así pudieron de alguna manera convencer de la importancia del Helicobacter pylori. Y bueno, a vos el año 85 te va a parecer muy lejano. A los que somos un poco más grandes, no tan lejano, ¿viste? Entonces parece algo como si fuese hace 200 años. Pero la anécdota es genial, si quieren después búsquenla, pero es muy interesante. Bueno, obviamente el tratamiento orientado a la etiología, vamos a ver ahora en un ratito la erradicación del Helicobacter pylori.
la suspensión de los antiinflamatorios no esteroides en caso de que el paciente esté consumiendo, y obviamente si hay se diagnostica alguna causa particular, hay que tratar la misma. Respecto al tratamiento antisecretor, como dijimos antes, sí es con inhibidores de la bomba de protones. El mismo mostró ser más efectivo en cuanto al control de síntomas y también en cuanto a mayor tasa de curación de las úlceras. Es recomendado darlo previo a las comidas, pero que el paciente coma algo después de las comidas, porque se vio que disminuye su efectividad si el paciente permanece en ayunas. La toma es 1 o 2 veces al día, en general con 1 vez al día en ayuno es suficiente, que después, bueno, coma algo posterior a la ingesta. Ahora vamos a ver Sí, que la duración del... Sí. Sí, todos tienen que ser en ayunas, eso bien claro. El que de alguna manera podría tener una cierta, o sea, se podría, o sea, sale de esta cuestión de la ayuna, un poco puede ser el dexlansoprazol, ¿viste? Pero todo lo demás, es tener bien claro que lo tome en ayunas. Sí, y es eso. A ver, lo que se vio es que si igual el paciente lo toma en ayunas, pero no come por bastante tiempo, capaz disminuye un poco su efecto. Entonces a la media hora de haberlo ingerido debería comer algo. Bien. Respecto al tratamiento lo que iba a decir, perdón, es que la duración va a depender de las semanas de duración, ahora lo vamos a ver, depende del tipo de úlcera que presente el paciente. Ahora en un ratito lo vemos. Con respecto al tratamiento específico del Helicobacter pylori, la indicación de su erradicación es en úlcera gástrica o en linfoma gástrico o en adenocarcinoma gástrico. No deberíamos erradicarlo si hay una dispepsia no ulcerosa, digamos, si se detecta y no hay úlcera, porque no se vio beneficio. El seguimiento del mismo, entonces, como hablábamos un poquito antes, está recomendado más que nada, si no hay que repetir la videoendoscopía, el test de aire expirado, y confirmar la erradicación se debería hacer a las 4 semanas de haber finalizado el tratamiento. Hay varios esquemas disponibles, todos combinan un inhibidor de la bomba de protones con 2 antibióticos, porque se vio que mejora un poco la resistencia al antibiótico y reduce el riesgo de fracaso del tratamiento, por eso se hacen combinados 2 antibióticos. El esquema más utilizado es el del omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas por 14 días, después se va a seguir su indicación según el tipo de úlcera las semanas correspondientes, asociado a amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas o metronidazol 500 miligramos cada 12 horas en caso de alergia a beta-lactámicos, más claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Esto por 14 días. En general, sí, como dijo Marcelo hace un ratito, hasta el 20% puede tener recidiva, o no, en realidad que no sea efectivo el tratamiento y se puede hacer una segunda ola de tratamiento para ver si se puede erradicar. Como dijimos anteriormente, entonces la duración del tratamiento va a depender del tipo de úlcera que se presente. Aquella úlcera gástrica complicada es esa que presenta o perforación o sangrado. Lo ideal es empezar con un inhibidor de la bomba de protones de manera endovenosa hasta que el paciente tolere la vía oral, y después por 4 semanas a dosis altas de inhibidor de la bomba de protones cada 2 veces al día. Después sí se continúa el tratamiento hasta 8 a 12 semanas. Con respecto a las duodenales complicadas, el tratamiento inicial es el mismo, pero pueden ser menos semanas de tratamiento, de 4 a 8 semanas. Aquellas inducidas por antiinflamatorios no esteroides, con 4 a 8 semanas de tratamientos es suficiente, y aquellas que no se le encuentran ni Helicobacter pylori ni antiinflamatorio no esteroides, si son duodenales no complicadas, con 4 semanas es suficiente. Si es gástrica o complicada, 8 semanas. Siempre es importante que sí.
Bueno, las úlceras gástricas, en general, el tratamiento antisecresor debería recién discontinuarse cuando se confirma su cicatrización mediante videoendoscopía. Bueno, en cuanto a cuándo derivar, deberíamos derivar las úlceras que son complicadas, aquellas úlceras que los pacientes presentan alto riesgo de cáncer gástrico, como la población asiática, chilena, aquella de etiología poco clara, o si son úlceras de larga duración, o las gigantes que son de 2 a 3 centímetros, o aquella úlcera refractaria que mide más de 5 milímetros y no cicatriza luego de las 8 o 12 semanas de tratamiento correcto. Hay hasta un 5 a 10% de úlceras refractarias en una terapia inicial. Ojo, muchas veces hay recaída al año. O sea, la tasa de recaída al año también es importante, rondando ahí el 10 al 20%, pero es importante también tenerlo en cuenta eso, ¿no? Que después empieza eventualmente con los síntomas de nuevo. Sí, por eso a veces hay algunas en particular que está bueno hacerle seguimiento con una videoendoscopía posterior. No aclara bien cuándo sería correcto hacer digamos, el seguimiento, pero habla de que las úlceras duodenales que tienen síntomas persistentes o recurrentes deberían hacerse como un seguimiento con videoendoscopía, aquellas con signos de sangrado en curso, y las úlceras gástricas que luego de 8 a 12 semanas presentan síntomas post-tratamiento, una etiología que es poco clara, aquellas que son bastante grandes, o sea, mayores a 2 centímetros, que no hayan tenido una buena muestra de biopsia previamente, si hay sospecha de malignidad, obviamente, las úlceras que tienen sangrado continuo y si hay factores de riesgo para cáncer gástrico. Y aquellas que se les puede dar tratamiento de mantenimiento son aquellas que sean gigantes y pacientes que tengan mayores de 50 años o múltiples comorbilidades, que sean negativas para Helicobacter pylori y para antiinflamatorios no esteroides, que haya fracasado el tratamiento, incluso una segunda ola de tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, y si no, aquellas que recurren más de 2 veces al año, o esas pacientes que tienen uso continuado de antiinflamatorios no esteroides o de corticoides por alguna causa orgánica que presenten. Y los inhibidores de la bomba de protones son los más efectivos para prevenir la recurrencia y el sangrado de úlcera recurrente. Bueno, llegando ya al final, como conclusiones entonces, la úlcera péptica es una de las principales causas orgánicas en pacientes con dispepsia. El abordaje inicial de la misma debe estar orientado de la dispepsia en realidad a buscar o descartar estos signos de alarmas que nos orienten a una causa orgánica. Debería descartarse la infección por Helicobacter pylori en todo paciente con úlcera péptica y asegurar su erradicación posterior. El uso de inhibidores de la bomba de protones se vio que controla más rápido los síntomas, entonces, que los bloqueantes H2, y tiene mayores tasas de curación en todo tipo de úlcera. Y los inhibidores de la bomba de protones también son los más efectivos para prevenir las úlceras recurrentes y el sangrado por úlceras recurrentes. Bueno, espectacular, Antonella. Bueno, por favor hagan las preguntas por el chat de YouTube o por nuestro Instagram, geriatría.iva. Los que todavía no reciben las preguntas, o no hicieron las preguntas choice, esas 3 preguntas por cada charla para luego recibir un certificado. Por favor, mándenos un email. Acá en el Zócalo va a aparecer el email nuestro para que puedan luego recibir las preguntas correspondientes. Así que, bueno, gracias a todos por estar ahí. Nuevamente, gracias, Antonella, por tu linda charla. Y bueno, nos vemos la semana que viene, el lunes próximo, con un nuevo capítulo. Gracias al laboratorio Lea por el auspicio. Bueno, un abrazo muy grande y a seguir cuidándose. Chau, chau. Chao, gracias.